hacer, vamos a comenzar con la enseñanza de ahora. Hoy va a ser diferente y no sé cómo vamos a ubicar, o no sé cómo tú ves este, la pantalla, pero probablemente vas a ver más a Rebe porque ahí estamos usando el audio, si no hiciera un gran ruido aquí adentro. ¿Ve? Pero entonces aquí tenemos la camarita. Pero yo no sé si a ti, por ejemplo, en esa cuarentena te pudo haber pasado diferentes emociones. Yo sé que ahorita la cuarentena es obligatoria, perdón, voluntaria, gracias. La cuarentena es voluntaria, pero igual, ve, no podemos ir al colegio, no podemos ir a la iglesia todavía, otras cosas así. Pero, por ejemplo, algunos podrían haber pasado en ese tiempo de cuarentena de enojo. Yo no sé si alguno no había pasado con sus papás, por ejemplo, 24 horas del día, 7 días a la semana, y en esa oportunidad se enojaron más todavía, vea, con ellos. No sé qué cosas podrían haber experimentado en ese tiempo, pero vaya, o por ejemplo, pasaste tristeza, porque no viste a la chera que te gusta, que veías todos los días en el colegio y cosas así, sino que hasta ahorita solo habías estado escribiéndole todos los días. Entonces, estábamos hablando con Rebe y con algunos de los discipuladores, que a veces pasamos emociones y a veces las consideramos como malas, pero también son parte de nuestras expresiones. ¿Ve? Entonces, bueno, Rebe es psicóloga y tengo hoy la oportunidad de escucharla a ella todos los días aquí o sea, ella pasa dando consultas todo el día, ¿ve? Bien chivo. Y es bien interesante también cómo lo da en su trabajo y habla con diferentes tipos de personas. Entonces, Rebe, en ese tiempo que queremos hablar de las emociones, quisiera preguntarte si para ti qué son las emociones. Vaya, hola. Las emociones son una respuesta natural, fisiológica, que todos los seres humanos, todas las personas tenemos ante un estímulo, ante algo, ante una cosa, ante otra persona, ante una situación. Entonces, todos respondemos de una manera emocional ante cualquier circunstancia, puede ser alegría, tristeza, enojo, frustración. Entonces, en resumen y puntualmente, una emoción es la reacción fisiológica que nosotros tenemos ante una circunstancia o una situación. Quiero aclarar que las emociones no son buenas ni malas, no hay emociones que sean mejores o peores que otras, sino que solo hay emociones que nos hacen sentir incómodos. ¿Y por qué no son malas? Porque todas las emociones nos sirven para algo. Todas las emociones el Señor nos las ha puesto con una función, con una importante función para que nosotros podamos relacionarnos, para que nosotros podamos sobrevivir, para que nosotros podamos ser el ser humano que somos. Fíjate que cuando comenzamos a ver sobre este tema, estábamos investigando, o yo estaba investigando, y hay un predicador, vamos a ver si quizás eso nos sirve así para que nos veamos un poquito. Pero había un predicador que, que él vivió en 1400, en el año 1400, o sea, hace 600 años. Escribió un libro muy interesante, pero él venía, y bueno, él se llama Jonathan Edwards. Eh, entonces él viene y escribe y dice, miren, para los cristianos, dice, está mal sentirse mal. O sea, incluso él habla de que algunas emociones son pecado. Eh, por ejemplo, él hace dos clasificaciones. Él dice, están los pecados santos y están los pecados, perdón, los pecados santos. Están las emociones santas, no hay pecados santos, entonces no se vayan a confundir, no le escriban si lo están escribiendo. No hay ningún pecado que sea bueno, pero hay emociones que son santas y hay emociones que son pecaminosas. Entonces él hace una lista de emociones y dice, eh, por ejemplo, el amor es una emoción santa, dice. Eso es 1400, me ahí 1400. Y dice, el enojo es una emoción pecaminosa. Dice. Entonces, es interesante porque para varios de nosotros hemos crecido probablemente en algún momento o en algún contexto en el que
las emociones, o sea, por ejemplo, yo no me puedo sentir mal porque eso está mal, o sea, para un cristiano no puede ser así. ¿Qué, qué podrías decir tú de eso? Bueno, así como le dije, no hay emociones buenas ni malas, ¿verdad? Creo que es importante que nosotros logremos identificar eso, y por eso la dinámica y lo que ustedes hicieron con sus generaciones era comparar las emociones, porque todos las sentimos. Y en la Biblia se ve cómo nosotros, o cómo las personas en la Biblia sentían emociones, como el mismo Jesús demostró sus emociones siempre. Muchas veces creo que se nos enseña que siempre tenemos que estar felices o que siempre tenemos que tener una sonrisa o que estar triste es lo peor que un cristiano puede hacer. Y es importante que sepamos que la tristeza también es parte, o sea, es parte de nosotros. Quedarnos en esa tristeza y quedarnos ahí para siempre, quizás eso no es lo que va a estar bien. O enojarnos es algo natural. Lo que no va a estar bien es cómo yo voy a reaccionar cuando me enojo. Por ejemplo, si yo me enojo con Mauri y le comienzo a gritar y le comienzo a pegar, eso ya no va a estar bien. Pero el hecho de que yo me enojé porque algo no me gustó, si lo podemos resolver, yo lo puedo comunicar como, mira, a mí esto no me gustó, pues va a estar bien, no tiene por qué haber ningún problema. Pero el problema sí es cómo yo reacciono ante cualquier emoción, incluso la felicidad. Si uno no puede controlarla, también puede llegar a causarnos problemas. O también hablábamos un poco más temprano con Mauri, que a veces se nos ha enseñado que siempre tenemos que estar fuertes, que no le contemos a nadie cómo me siento, porque eso te persona débil, o que nosotros siempre tenemos que mostrarnos alegres, siempre tenemos que estar en paz, que la gente siempre tiene que ver la fortaleza que tenemos. Y en realidad, la misma Biblia nos enseña a que nosotros, por ejemplo, tenemos que llorar con los que lloran. Significa que hay personas a mi alrededor que van a estar tristes, yo voy a estar triste, y qué bonito es poder contar en mi caso con Mauri, que me escucha, que me consuela, que me da aliento. Y como cristianos para eso estamos también, ¿verdad? Para hacer un apoyo emocional a las personas con las que nosotros convivimos. Entonces es importante que, y quizás como lo que decía ese hermano, pastor, no sé, escritor hace miles de tiempo, ¿verdad? Es importante porque muchas veces todavía las personas siguen pensando que a veces sentirnos tristes es un pecado, incluso sentirnos enojados es mal. La misma Biblia dice que nos enojemos, pero que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, está bien enojarte, pero anda a solucionar lo que sentís, ¿verdad? Anda a manejar lo que sentís. Si tenés que resolver algo con alguien, anda y lo resolves. No es enojarte así quedarte eternamente, sino como la misma palabra del Señor nos indica cómo tenemos que resolver estas emociones. Hola. Bueno, tenemos también parte de eso, de lo que estábamos hablando, es que las emociones también son bien difíciles de poder manejar, o sea, no sabemos cómo hacerlo, porque, vaya, por ejemplo, yo sé que son las emociones es parte de la expresión de cómo me estoy sintiendo, o sea, yo me estoy sintiendo triste y esa es la emoción, o sea, yo, bueno, eso tiene una consecuencia incluso fisiológica, porque yo estaba leyendo y hay un psicólogo cristiano muy bueno también, él se llama, o el apellido es Craft, y él habla sobre estas emociones que a veces te generan dos diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, a veces me siento con temor, pero el temor me ayuda a veces a hacerme más fuerte. Entonces yo genero de que el temor cuando está sucediendo, por ejemplo, en mí, hace que yo estudie más y que me prepare más, por ejemplo, para salir bien. O el temor te puede causar que, que salgas mal, porque entonces te quedaste quieto, tenías tanto miedo de fracasar, por ejemplo, o tanto temor de fracasar que mejor no hiciste nada. Tenemos, por ejemplo, hay un pasaje que nos llama la atención sobre eso, que es el de las parábolas de los talentos. Jesús lo contó y por eso es importante y habla sobre una emoción importante ahí, que es el temor. Dice la parábola que
vino el dueño del lugar, o alguien que era rico y que tenía bastante dinero, entonces él se iba a ir a otro lugar. Entonces dice que le dio cierto dinero a unos y cierto dinero a otros, ahí eran 3 personas. Uno dice que tuvo temor y lo que hizo fue invertirlo para generar más dinero. El otro dice que tuvo tanto temor que enterró el dinero para que nadie se lo robara y cosas así. Entonces, al final, al que se le dio 10 denarios, decía, o $10, por ejemplo, logró obtener otros $10. Entonces, cuando regresó el dueño, le dijo, vaya, mira, aquí están tus $10 y otros $10 más, vea, que yo conseguí. Se devolvió 20. El otro que le dieron $1, le dio miedo perder ese dólar, lo escondió y solo le da el dólar, vea, y le va mal por eso. Porque le dice, bueno, te voy a quitar el dólar porque no hiciste nada con eso. Entonces, el mismo sentimiento genera dos diferentes cosas. Entonces, yo quería preguntarte con es cómo se puede expresar entonces las emociones. Bueno, creo que es importante, como Mari decía, todos actuamos y sentimos las emociones de manera diferente. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, cuando están enojados, sienten físicamente el enojo. Yo molesto a Mari que yo siento las emociones en el estómago. No sé si a ustedes les ha pasado, quizás hay unos que cuando se enojan se ponen súper rojos, o cuando están nerviosos comienza a haber mucha sudoración, o cuando están contentos o felices hasta lloran, o cuando están enojados lloran más. Cada uno lo puede, no sé, cada uno puede comenzar a pensar cómo se siente hasta físicamente cuando tengo una emoción y poder identificar qué es lo que me pasa a mí en una emoción específica me ayuda a mí a saber qué hacer con la emoción. Porque, por ejemplo, si yo sé que yo cuando me enojo soy muy impulsiva para hablar y puedo lastimar a otros, pues yo lo que voy a hacer, como ya sé que soy de esa forma, mejor quedarme callado un momento, dejar que me pase el enojo, calmarme y ya cuando ya me pasó, poder solucionarlo con la persona. O cuando estoy con mucho miedo, si yo sé que por ejemplo, un ejemplo del examen, yo sé que cuando tengo mucho miedo en el parcial, o en el colegio, en mi escuela, donde esté, me puedo sentir tan preocupada que todo se me olvida, que lo que estudié fue por gusto. Entonces, si yo sé que eso me pasa, ¿qué estrategia yo voy a tomar desde antes para poder manejarlo? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque primero es importante entender cómo me siento, porque muchas veces dejamos a un lado querer entender lo que sentimos y si no lo entendemos, no lo vamos a poder expresar de la manera correcta, porque todavía no he logrado identificar qué es lo que pasa en mí. Entonces, primero es entender para poder expresar. Y expresar es bien amplio, porque lo puedo expresar con una persona de confianza, puedo llegar y decirle, hoy me siento bien triste, me siento bien desanimado, porque en mi casa hay muchos problemas familiares. Entonces, desde el hecho de que yo lo pueda comenzar a expresar y verbalizar, eso me da mucho alivio, mucho bienestar. O si yo quizás no tengo a alguien de confianza en ese momento, lo puedo expresar de maneras internas, de manera privada. Puedo escribirlo, puedo hacer una actividad que me haga representar quizá la emoción. Hay muchas personas que les gusta pintar, pueden dibujar, pueden escuchar música o pueden los que son músicos agarrar la guitarra y comenzar a crear una canción que les haga sentir o expresar cómo se sienten. Y cada uno, creo que es importante entender que las emociones las podemos expresar cada uno de manera distinta. Hay personas que haciendo ejercicio sacan y se ve, vea, como en la tele también, en las series, que a veces en un partido está tan enojado que lo gané porque jugué súper bien, porque su forma de expresar la emoción quizás fue haciendo un deporte. Hay otra gente que lo hace bailando. Hay no sé, también han podido ver en películas para poder identificarlos más, que en el momento como súper intenso, una actividad, la gente llora, la gente se ríe, porque realmente su emoción es tan fuerte que logró expresarlo y sacarlo de alguna forma haciendo otro tipo de actividades. Pero algo súper importante que siempre vamos a necesitar para poder expresarlas es contar con alguien.
contar con una persona de confianza, con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su discipulador, con quien ustedes consideren que es esa persona con la que confían. Yo hablaba hace unos momentos con una persona y me decía, cuando yo puedo contárselo a alguien, yo me siento súper aliviado. Y también darse el permiso de poder realmente sentir la emoción. Por ejemplo, si yo tengo ganas de llorar, pues lloren, porque llorar hasta físicamente uno se siente súper aliviado, hasta te da sueño después porque quedas tan relajado de la emoción que eso fue suficiente para sentirte tranquilidad. Y algo importante de las emociones es que funcionan para que nosotros estemos en bienestar. Siempre es importante que ustedes puedan expresarlo. Si no tienen la confianza con alguien, pues pueden escribirlo, como les dije, de cualquier forma que ustedes individualmente se sientan bien. No a todos nos funciona lo mismo. Quizás a mí no me funciona lo mismo que le pueda funcionar a Mauri. Quizás yo soy mucho más de llorar. Yo me encanta llorar, entonces para mí me resulta súper fácil por mi personalidad, pero puede ser que para otra persona le resulte más fácil pintando y pinta cosas súper chivas y ahí puede expresar y sacar cómo se siente. Así quizás eso es como a manera general algunas de las formas como ustedes pueden expresar sus emociones. Fíjate que justo estaba leyendo en la Biblia un par de pasajes. ¿Ve? Por ejemplo, está el caso, no sé si alguna vez lo han escuchado, el caso de Ana en el Antiguo Testamento, en el que Ana viene y es una chica que está casada, pero tiene años de estar pidiendo por tener un hijo, pero no tiene un hijo, o sea, no logra tenerlo, el Señor no se lo da, ella está súper frustrada, eh, llega tantos años y se siente mal, y llega el punto en que va al templo, estando en el templo, comienza a orar, comienza a llorar un montón y en el pasaje incluso, cuando lo vemos en 1 Samuel capítulo 1 y 2, viene y describe ese tramo de esa historia bien interesante, porque dice, dice que Ana estaba tan mal, se sentía tan triste y estaba llorando tanto, que cuando estaba orando, llega el sacerdote del templo o el pastor, por decirlo de una manera, y llega donde ella y le dice, ¿y por qué venís aquí borracha? Porque parecía con su clamor, con cómo ella hablaba, por cómo ella estaba físicamente, su rostro y todo, que ella parecía que estaba bien mal y lo estaba sacando. Lo interesante es que, por ejemplo, muchas veces, como se nos ha dicho, que no tenemos que sacar nuestras emociones porque está mal, no nos podemos sentir tristes. Yo he escuchado, por ejemplo, a personas que dicen que no te sientas triste en un funeral porque vos sabés que, pues sí, la persona está, si era cristiano, está en el cielo, ¿ve? Entonces no tenés que sentirte triste y que tenés que cantar alabanzas y cosas así, cuando es una emoción normal, vea. Por ejemplo, Ana estaba triste en ese momento y tuvo una buena respuesta de parte de Dios, porque en ese momento Dios eh, le da una revelación interesante ahí por medio del sacerdote y le dice que va a tener un hijo y lo va a traer, va al templo y va a servir y va a ser importante y nació Samuel. O sea, es interesante cómo ella descarga sus emociones, pero también llega a donde Dios, a eso. Que creo que a veces es algo que se nos olvida, ¿ve? Como Dios siempre está en todos esos momentos. Incluso en varios salmos, por ejemplo, hay uno en un salmo en el que David viene y dice, Señor, yo sigo orando a ti con la esperanza que sabes me muestras tu favor. Dice el Salmo 69:13. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Y otro salmo, que es el Salmo 119:28, dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. O sea, también Dios es el mayor o el máximo interesado en que nosotros podamos contarles nuestros problemas y podamos demostrar nuestras emociones con Él, y así Él consolarnos y así Él sentirnos bien. Entonces, a mí me llama la atención porque a veces dejamos de sacar nuestras emociones con Dios cuando a Dios sí le interesa. Yo me pongo a pensar también en otro caso como Daniel. Daniel en el capítulo 10, él dice que estaba profundamente triste, que comienza a orar y el Señor manda una respuesta en ese momento a él. Entonces, creo que también es una parte importante de todo eso, ¿verdad? Como
cómo nuestra oración y cómo nuestra manera en cómo incluso leemos la Biblia permite que el Señor también hable para nosotros. Si yo quisiera preguntarte, la última pregunta, ¿cómo podríamos hacer entonces para manejar nuestras emociones? Sí, me parece súper bien lo que estás diciendo porque pienso en el Señor, vea, cómo Él está súper interesado y lo hablábamos, Él quiere que tú seas transparente con todo lo que nos pasa y esto es también cómo nos sentimos. Él no se va a enojar con nosotros para decirle que estoy triste o que estoy enojada o que estoy frustrada, sino que realmente Él nos va a dar consuelo. Pero, y creo que como manejarlo va muy relacionado a lo anterior que les contaba, ¿vea? Como expresarlo, porque cuando iba como la cadenita, cuando ya logré identificar qué es lo que pasa en mí con cualquier emoción, cuando ya logré expresar, va a ser mucho más fácil poder manejarlo. Si yo ya sé, por ejemplo, si yo cuando me pongo triste, mi forma de ser es llorar insaciablemente, yo ya sé que en ese momento quizás lo que voy a necesitar es estar sola, porque si otras personas comienzan como a preguntarme mucho, lo que va a pasar es que me voy a irritar. Entonces, cuando yo ya sé cómo soy, otra vez, va a ser mucho más fácil que yo pueda manejarlo. Y otra vez el ejemplo del enojo, porque quizás nos pasa bastante. O no sé si a ustedes les pasa, pues a mí me ha pasado muchas veces que quizás cuando más enojada estoy, cuando quiero resolver el problema. Pero cuando ya lo pienso, creo que no es el mejor momento porque estoy tan enojada que digo cosas de manera impulsiva, que estoy tan enojada que puedo herir a otros, que estoy tan enojada que realmente la relación en ese momento no se va a restaurar, lo único que va a pasar es que se va a dañar. Entonces, para poder manejarlo también es, como ya aprendí cómo soy, qué cosas puedo hacer. Por ejemplo, hay personas que les libera un montón el hacer, como les dije, hacer ejercicio, buscar formas de cuidarme. Y a mí me gusta mucho y creo que, no sé si ya me escuchaban diciéndolo, pero nosotros nos podemos crear en 4 áreas y como cristianos tenemos mucha más responsabilidad de cuidarnos en esas 4 áreas. Uno es el área física, desde cómo como, desde si tomo agua, si descanso, si hago ejercicio, si hago actividad, si pongo quizás alguna rutina ahorita que estamos en cuarentena con un video, si hago como estas acciones para cuidarme físicamente, mis emociones va a ser más fácil regularlas. Porque yo no sé si les pasa, pero cuando yo no he dormido bien, ando irritable el día siguiente. Y hasta dicen, vea, uno anda de pocos amigos. Hasta cómo me siento físicamente. O cuando tengo hambre, hay gente que se enoja un montón, se pone súper sensible, irritable. Porque también cuidarme físicamente me ayuda a manejar mis emociones. Otra forma es, valga la redundancia, como yo lo hago de manera relacional y afectivamente, como yo tengo mis relaciones con los otros, muchas veces también identificar que quizás hay algo en una relación que me saca de mis casillas o un comentario, entonces poder identificar qué es lo que está pasando en mis relaciones personales, como yo también me estoy cuidando de manera afectiva. Y aquí es súper importante, gente que le gusta leer, que le gusta pintar, tener como esos pasatiempos que también están, por ejemplo, estamos moviendo bastante, es porque también nos hace sentir en bienestar. Y químicamente, cuando yo hago cosas que a mí me gustan hacer, mi cerebro lanza unos neurotransmisores, unos químicos que me hacen sentir a mí alivio, que me hacen sentir bienestar. Yo no sé si les ha pasado que cuando estamos haciendo una actividad que disfrutamos un montón, mis emociones, o sea, me siento aliviada, o cuando veo una película y lloro porque me siento identificada por algo, o cuando veo algo que me hace reír, o sea, nuestras emociones también se van regulando por las cosas que yo hago para cuidarme emocionalmente en mis pasatiempos. Entonces son súper importantes porque a veces, y más estos días de cuarentena que quizás hemos pasado como haciendo lo mismo o estudiando demasiado, siempre es importante que tengamos tiempo para hacer actividades que a mí me gustan, porque mi cerebro manda señales de felicidad y de bienestar. Y hay otra parte importante del cuidado, es intelectual. ¿Cómo están mis pensamientos? Mis pensamientos pueden ser muy poderosos al momento de la emoción.
si yo paso pensando constantemente en que yo no valgo nada, o en que yo no soy suficiente, o que nadie me quiere, todos esos pensamientos que a veces me pueden surgir, o que me puedo sentir rechazado por mi grupo, o porque el niño que me gusta no me escribió, me puedo sentir triste y está bien sentirse triste, pero también comenzar a cuidar más lo que pienso. ¿Y cómo cuido eso? También, además de manteniéndome activo con el punto anterior, de pasatiempos, leyendo, dedicando también tiempo a identificar cuáles son nuestros pensamientos. Porque muchas veces nos podemos sentir, por ejemplo, súper ansiosos por el simple hecho de estar pensando mucho lo mismo, lo mismo, lo mismo, y le doy tanta oportunidad a que este pensamiento ahí sí negativo me haga que mis emociones no las pueda controlar. Y por último, y que para mí es lo más importante, es el área espiritual. No tienen idea, y de verdad que no lo digo por ser cristiana, sino que la, la profesión también te indica que el área espiritual es importante. Y es bien chivo porque cuando yo lo escucho, realmente te das cuenta que como cristianos tenemos la herramienta y quizás la solución más grande y más importante que Dios, que es nuestro Señor. Entonces, tener tiempo de oración. Y como Mauri decía, en esta historia de Ana, ella se tomó el tiempo para orar con tanto fervor, expresarle al Señor cómo se sentía. Eso, además de que el Señor escuchó su oración porque fue sincera. Hola, tuvimos un problema técnico aquí. Sí, nos fuimos. Solo la resolvemos. Hola. Entonces, creo que ya para terminar, el área espiritual es súper importante para poder regular mis emociones. También cuando yo le pongo de verdad, y la Biblia dice, cuando le ponemos nuestras cargas, nuestras ansiedades al Señor, las cosas me voy a sentir más aliviada. Entonces es súper importante que además de tener tiempo devocional, de oración, eso también me ayuda a mí a poder manejar cómo me voy sintiendo. Muchas veces a mí me ha pasado, estoy tan triste, pero después de orar, las cosas no se han solucionado, pero yo me siento con mucho bienestar, me siento contenta y me siento feliz, me siento consolada, me siento más tranquila. Entonces, eso es quizás como manera general muchas de las formas como ustedes pueden poder comenzar a manejar más sus emociones y realmente puedan expresarlas. Cuenten con su discipulador, ellos van a estar ahí para escucharles siempre. Sí, gracias, Linda, también por todos esos consejos. La verdad es que creo que es importante y no lo visualizamos a veces. Creo que lo importante es que puedas saber que hay muchas emociones que puedas estar sintiendo, en especial en este tiempo, pero es importante que lo hables y que lo hables con personas que consideres de confianza, que consideres que te van a hablar bien, con un buen consejo, personas que te quieran, eh, o alguien que sepas que te va a ayudar, eh, o que te lleve ventaja probablemente y puedas decir, bueno, vea, es alguien que sí me va a ayudar, vea, o ya ha pasado por eso antes. Entonces, era parte de lo que queríamos hablar ahora. Y bueno, para terminar, solo vamos a terminar con una alabanza que también hemos preparado.